Capítulo 5. Cobrando el alquiler. A la mañana siguiente, Naruto despertó a las 3 am, con cuidado empacó las pocas cosas que tenía en una pequeña bolsa de lona que Tazuna le había dado para guardar su ropa. La cerró y bajó con cuidado las escaleras. Dejó su nota en la mesa de la cocina, donde Tazuna definitivamente la encontraría cuando bajara por su té matutino. Diciendo un silencioso adiós a la casa y las personas que vivían ahí, caminó afuera de la casa, cerrando la puerta detrás de él. La Kubikiribocho estaba, como siempre, exactamente en donde la había dejado en el techo. Naruto había comenzado a sentirse más cómodo cuando la espada estaba cerca de él, sintiéndose nervioso cuando no estaba en su rango de percepción. Naruto se paró arriba de la casa, mirando a sus alrededores. Se imaginó a todos los ciudadanos durmiendo en el país de las olas, sin tener ni idea de quién los estaba dejando esta noche. Naruto saltó, bajando del techo y comenzando a correr. Corrió fuera de la ciudad hacia el bosque como había huido de otra ciudad hacía un mes atrás. Pero esta vez era diferente. Cuando huyó de Konoha, había estado plagado de memorias del pasado. Pero esta vez, mientras salía de la somnolienta ciudad portuaria, sus pensamientos estaban fijados en el futuro. Mientras la mañana llegaba, Naruto siguió corriendo por el bosque. Ahora estaba en la Nación del Fuego, y probablemente se quedaría ahí por un tiempo. Era la única ruta directa por tierra desde el país de las olas hasta la aldea del sonido y Naruto no se llevaba bien con los barcos. La ruta más directa le obligaría a estar a menos de 70 kilómetros de Konoha, pero Naruto no estaba preparado para ser tan valiente aún, así que planeó desviarse un poco del camino para mantenerse en una distancia más segura. Mientras el sol se levantaba a su punto más alto y el mediodía llegaba, Naruto se dio cuenta de que se había vagado lo suficiente. Después de todo, habían pasado horas desde la última vez que había visto signos de algún ser humano. Fortaleciendo su determinación, dejó en el suelo su bolsa y su espada junto a un gran, y corrió por otro minuto a través del bosque. Sudoroso y sin aliento, pero aún con mucha resistencia, Naruto intentó calmarse. Iba a intentar usar su jutsu experimental, y quería estar tranquilo para evitar cometer errores. Cerró los ojos y calmó su espíritu. De repente abrió sus ojos y en un movimiento fluido, mordió su pulgar, dibujando una línea de sangre que bajaba atravesando el sello de su abdomen. Movió sus manos más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Eran 37 sellos de mano. Acabó el conjunto con el sello de dragón, anunciando su técnica al bosque vacío. Shikifu Jinkai se encontró a sí mismo en el familiar paisaje parecido a una cueva de su mente. Había esperado que algo así sucediera, pero aún así la situación lo estaba poniendo muy nervioso, principalmente al considerar lo que le esperaba al final del túnel. Caminó dentro de la gran habitación que servía como la jaula del Kyuubi. El jutsu había funcionado y había usado la cantidad correcta de chakra. La evidencia de esto estaba flotando alrededor de la habitación, formando un vórtice de energía azul, y mientras lo observaba, el sello que mantenía al Kyuubi en su jaula empezó a brillar y estirarse. Las enormes puertas de hierro empezaron a abrirse. ¿Qué estás haciendo, mocoso? El Kyuubi le gritó, su voz sonando tan confundida como Naruto la había escuchado nunca antes. El sello se comenzó a estirar cada vez más, permitiendo que las puertas se abrieran más y más. El demonio podría estar sufriendo una especie de crisis mental, pero no iba a dejar que su oportunidad se le escapara. Tan pronto como las puertas se abrieron lo suficiente, el Kyuubi sacó su pata por la abertura y la envió directamente contra Naruto, con la esperanza de aplastar su mente y tomar control del cuerpo. Naruto vio el gran apéndice con garras precipitarse contra él, tomándole cada fracción de su fuerza de voluntad esperar tanto como lo hizo. Cuando la pata estaba a nada de convertir su cuerpo en el títere del demonio, Naruto liberó el jutsu. El chakra azul en la habitación inmediatamente se desvaneció. El sello perdió su brillo y las puertas se cerraron de golpe, cortando limpiamente la pata derecha del Kyuubi, que rápidamente se desintegró en una ola de chakra rojo que fue dirigido hacia él. Naruto fue sacado de su mente con los gritos del demonio persiguiéndolo. Naruto despertó en el mundo real solo para descubrir un nuevo significado para la palabra dolor. Sentía como si cada uno de sus músculos y huesos de su cuerpo se estuviera expandiendo y contrayendo al mismo tiempo, mientras que un huracán de chakra rojo destrozaba todo el bosque a su alrededor. Un minuto después, el chakra se desvaneció hasta que Naruto se quedó solo, recostado en el piso mientras observaba las nubes.
Lentamente el sueño se lo llevó, su último pensamiento fue que para un demonio de miles de años, ese zorro es muy estúpido. Naruto se despertó para ver al sol elevándose, dándose cuenta de que había dormido por 18 horas. Examinó su cuerpo con ansias, decepcionado al ver que los cambios habían sido mínimos. Había ganado algo de masa corporal y crecido casi 10 centímetros. Moldeó algo de chakra y notó que sus reservas habían crecido también. Naruto mantuvo su estado ligeramente depresivo todo el camino hasta llegar a donde había dejado sus cosas, porque ese fue el momento en el que miró su reflejo en la hoja de la Kubikiribocho. Sus ojos se habían hecho un poco más rasgados y algo más angulares. Habían perdido su tono de azul inocente, convirtiéndose en el rojo que normalmente estaba reservado para cuando entraba en uno de sus momentos de rabia. Tiempo atrás, Naruto se había dado cuenta que filtrar cantidades insanas del chakra de chakra en sus reservas mejoraba sus habilidades, pero necesitaba encontrar una manera de obtener esa cantidad. Fue en ese momento en el que se le vino a la mente la idea del Shikifujinkai. Había tenido su razonamiento, pues como habían jutsus como la atadura de sombras que podían ser rotos con chakra puro, también era posible hacerlo, temporalmente, para quitar el sello y engañar al Kyuubi como lo había hecho. Varios meses después de investigación, Naruto había abandonado la idea, porque se dio cuenta de que si usaba el poder del Kyuubi solo estaba dándoles a los aldeanos la excusa que necesitaban para matarlo. En retrospectiva, había hecho bien en dejar de lado la idea por el momento, pero estaba contento de haber hecho la investigación antes. Pero lo que importaba realmente era que su jutsu experimental había sido todo un éxito. Estaba seguro de que el Kyuubi no caería otra vez por el mismo truco, pero el cambio en el color de sus ojos era bueno por su cuenta. El tono de los ojos era básicamente imposible de cambiar sin genjutsu, por lo que incluso sería capaz de salir de una situación en la que ya hubiera sido reconocido. Satisfecho y fresco después de su larga siesta, Naruto revisó el mapa antes de avanzar a través del bosque. Mientras tanto, en Konoha la quinta Hokage estaba recostada sobre su escritorio, sus ojos desenfocados mirando a ninguna parte. Su rostro estaba empapado en lágrimas, como también había dejado la carta que estaba siendo aplastada desesperadamente en su mano derecha. Había mandado a un escuadrón Anbu a la aldea de la arena el día anterior, sin importarle las protestas de todo el consejo, y había pasado todo el tiempo temiendo su reporte. Se había negado a creer que Naruto había muerto por su propia mano, él siempre había tenido un espíritu inquebrantable. Pero conforme los días pasaban, Tsunade comenzaba a recordar algunas cosas. Imágenes de él siendo abucheado por dueños de tiendas, golpeado por niños que le aventaban frutas podridas, gritado por unos padres por haber querido jugar con sus hijos. Todas estas cosas también habían formado parte del pasado de Naruto. Y Tsunade no creía que ella misma hubiera sido capaz de soportar esos tratos a los 13. Tampoco había estado llorando por 2 días, pero con estos pensamientos sus recuerdos comenzaron a atormentarla, comenzando a transformar su tristeza en furia. Sin importar cómo lo viera, todo este desastre era culpa de Orochimaru. Había sido él quien se había robado a Sasuke, acabando con toda la confianza que le quedaba a Naruto. Mientras más pensaba sobre eso, más enojada se ponía. Ella decidió que si esos Anbus regresaban confirmado la muerte de su tercera apreciada persona, ella quemaría a Oto hasta sus cimientos, incluso si tenía que hacerlo con sus propias manos. Muy lejos, un collar verde yacía olvidado en el fondo de la bolsa de lona de Naruto. Capítulo 6. No toques el Poki de la comadreja. Descargo de responsabilidad especial y nota. No soy dueño de Poki. Para aquellos de ustedes que no saben qué es Poki, es una barra de oblea sumergida en chocolate o alguna otra capa pegajosa, hay alrededor de 200 sabores. Notas de traducción. Tenken, espada celestial Kirigakure no Jutsu, técnica de la niebla oculta Kubiki Ryoucho, cuchilla para cortar cabezas no Kenin, ninja perdido Fusichou. Fénix Naruto estaba sentado en el bosque frotándose los pies. Sus botas estaban a su lado en el suelo del bosque y las miró amenazadoramente. Solo había estado corriendo un par de horas cuando sus pies comenzaron a arder y poco tiempo después ya no pudo correr más. Rápidamente descubrió el problema. Después de bañarse en chakra demoníaco, sus pies se habían vuelto más grandes. No en una cantidad significativa, solo unas pocas fracciones de pulgada, pero fue suficiente para que sus botas le apretaran. Naruto había esperado un ligero aumento del tamaño corporal, pero no había tenido en cuenta todos los problemas que causaría. Decidió, era el lado menos glamoroso de las técnicas de transformación.
Una rápida mirada también le había mostrado que tendría que aflojar los dobladillos de sus pantalones, ya que colgaban unos centímetros por encima de sus tobillos, mostrando piel. Tuvo un repentino momento de compasión por Kimimaro. El pobre tipo debía haber gastado todo su dinero en arreglar los agujeros de su ropa. Esta línea de pensamiento era divertida, pero no ayudó a Naruto a decidir qué hacer con sus botas. Estaba a 70 millas del pueblo más cercano. Continuó frotando su pie, tratando de que la sangre volviera a circular. Después de unos 10 minutos, finalmente se le ocurrió una idea. Sacó un kunai de su funda y comenzó a cortar una de sus botas. En 3 minutos, tenía un par de sandalias ninja que podía usar, aunque no eran particularmente bonitas. En realidad, solo había cortado la parte superior de sus botas y había usado el material adicional para atar sus pies a las suelas. Ahora nuevamente en movimiento, Naruto se puso de pie, recogió su bolso y su espada y comenzó a caminar a través del bosque. A unos 80 kilómetros al norte de la posición actual de Naruto, Uchiha Itachi estaba comprando Poki. Se paró entre los muchos sabores y trató en vano de decidirse. Era un hecho poco conocido que el Nukenin más letal en la historia de Konoha tenía una obsesión con el bocadillo de chocolate. Había comido 3 paquetes al día durante años y solo había dejado de comerlos en combate cuando un grupo de Jounin de hierba se echó a reír mientras él masticaba felizmente. No hace falta decir que continuó masticando mientras los hacía trizas, pero después de eso decidió seguir comiendo y luchando por separado. Hoy se había abstenido de su capa de Akatsuki y tenía un lápiz cuidadosamente escondido detrás de su oreja. Él y su compañero habían decidido hace mucho tiempo que Itachi era quien se encargaba de las compras y Kisame era quien administraba su dinero. De esa manera, Itachi obtenía lo que quería y su compañero podía decidir cuánto obtenía. Su límite de Poki para la semana era de 15 cajas. Se sentó en el pasillo y dejó que sus ojos recorrieran los distintos estantes, tenía que elegir con cuidado, pero era paciente y sabía que las respuestas llegarían a él con el tiempo. Naruto miró al sol, había avanzado bastante, esperaba salir del país del fuego lo más rápido que pudiera y ni siquiera se había detenido a comprarse zapatos nuevos en el último pueblo por el que había pasado, aunque esto también podía atribuirse en parte a que no quería que nadie lo viera. Siguió corriendo y reflexionando sobre su gran resistencia. Las semanas de entrenamiento durante toda la mañana y de Rasengan durante toda la tarde le habían dado un impulso sustancial a su resistencia, y cada día estaba manejando mejor el peso de Kubiki Ryoucho. Prueba de ello era que había estado corriendo casi toda la mañana y todavía le quedaba algo de energía. Deteniéndose en la base de un árbol para tomar un breve respiro, Naruto intentó decidir qué haría realmente cuando llegara a la villa del sonido oculto. Tenía serias dudas sobre simplemente acercarse a las puertas y tocarlas. No tenía intención de unirse al sonido, por lo que tendría que encontrar otra forma de entrar y, conociendo a Orochimaru, tendría que renunciar a algo a cambio de lo que quería. Continuó reflexionando, completamente inconsciente de la presencia que había muy por encima de él, en las copas de los árboles. Oshigaki Kisame miró fijamente al chico inconsciente. Sin duda, esa era la fuente de la extraña oleada de chakra que Sameada había captado el día anterior, pero encontrarlo con Kubiki Ryoucho. Kisame normalmente habría matado de inmediato a cualquiera que se atreviera a tomar uno de los 7 Tenken de niebla como suyo, pero Sameada había dado algunos resultados muy extraños sobre su chakra. Kisame nunca olvidó la sensación del chakra de una persona. Jamás. Este chico, solo en el desierto, con un nuevo protector de frente, luciendo completamente diferente y portando la espada de Azusa, era definitivamente el niño Kyuubi. Kisame se dio cuenta inmediatamente de que había abandonado su aldea, si no fuera por su chakra, nunca habría reconocido al chico. Trató de pensar en lo que podría haberlo atraído hasta allí, lo único que había en la dirección en la que viajaba era un sonido oculto. Volvió a mirar la espada y sus ojos se abrieron de par en par. El chico debió haber conseguido la espada recientemente, Kisame había tomado nota para saber dónde estaba y lo último que había escuchado era que estaba marcando la tumba del demonio. Tenía todo el sentido, la espada necesitaba reparación y, por lo tanto, el mocoso obviamente necesitaría que alguien la arreglara. Un plan comenzaba a formarse en la mente de Kisame, pero para que funcionara, el chico tendría que saber cómo manejar su arma. Miró al sol. Considerando la distancia hasta la tienda y el límite de 15 cajas de Poki, Kisame calculó que tenía alrededor de 2 horas antes de que Itachi regresara. Tiempo de sobra. Sus manos atravesaron sellos y susurró: Kirigakure no Jutsu.
Naruto se estaba preparando para emprender su camino nuevamente cuando notó que la niebla comenzaba a llenar el área, e inmediatamente dejó caer su bolso y se sumergió entre los arbustos, descubriendo a Kubikiri mientras corría entre la maleza. La niebla se hizo más espesa y Naruto saltó a un árbol para intentar obtener una mejor vista del área. Estaba tratando de averiguar quién podría estar haciendo esto, y la única respuesta que se le ocurrió fue ninja cazador de niebla, pero eso no tenía sentido. Sus pensamientos fueron interrumpidos rápidamente cuando sus instintos le gritaron. Saltó de la rama justo cuando explotó. Dos fantasmas bailaron una danza de destrucción a través del bosque. Una ligera perturbación en la niebla sería la única advertencia, y se atacarían entre sí, intercambiando golpes más rápido de lo que el ojo humano normal podría seguir, antes de que ambos desaparecieran nuevamente en la niebla. El aire estaba en completo silencio. Ninguno de los dos combatientes emitió un sonido mientras se acechaban en silencio. Ambos sabían que no había tiempo para intentar otros jutsus, el segundo de ellos estaba desprevenido, el otro atacaría. Todavía en algún lugar lejano, Itachi estaba alcanzando su 9ª caja de Poki cuando rápidamente retiró su mano, no podía permitirse apresurarse en su elección. Naruto maldijo en silencio mientras miraba hacia la niebla impenetrable. Sabía que tenía la desventaja, Kisame tenía una mejor comprensión del Kirigakure no Jutsu, y por eso Naruto luchaba a ciegas por puro instinto. Y luego estaba el pequeño problema de que Kisame era un Jounin. Estaba usando cada gramo de fuerza y flexibilidad que tenía solo para evitar la sameada. Pero, de nuevo, no debería poder evitar a sameada en absoluto. Corrió por el bosque tratando de averiguarlo, Kisame se estaba conteniendo, lo sabía, pero ¿por qué? Y, de hecho, ¿por qué estaba el hombre tiburón aquí en primer lugar? Naruto no tuvo más tiempo para pensar cuando sameada salió disparado de la niebla. Saltó hacia donde sabía que estaba Kisame y giró en el aire, haciendo que Kubikiri se diera la vuelta para bloquear el inevitable ataque posterior. Pero nunca llegó. Al darse cuenta de que lo habían engañado, Naruto intentó compensarlo, pero perdió el equilibrio y aterrizó mal. Lo último que sintió fue un impacto en su brazo izquierdo. La niebla se disipó lentamente mientras Kisame miraba pensativamente al chico inconsciente. La pelea había durado menos de 2 minutos, y en ese tiempo, Naruto había demostrado que no tenía ni la menor idea de cómo usar su espada, y esa era exactamente la razón por la que Kisame había quedado tan impresionado. El mocoso lo había mantenido a raya durante 2 minutos, e incluso con Kisame conteniendo más de 2/3 de su poder, eso seguía siendo toda una hazaña. Suspirando, cogió al niño y se lo echó al hombro antes de agacharse para recoger a Kubikiri. Itachi no iba a estar contento con esto, así que Kisame tenía la sensación de que tendría que duplicar el presupuesto de Poki de la semana siguiente. El primer pensamiento de Naruto cuando empezó a despertarse fue que debía estar en el cielo, porque su nariz estaba llena del olor del ramen fresco. Sin embargo, justo cuando estaba abriendo los ojos, le quitaron el ramen. Despierta, mocoso, dijo Kisame con impaciencia, necesitamos tener una pequeña charla antes de que Itachi regrese. De repente, Naruto se despertó por completo y examinó su entorno. Se sintió aliviado al ver que tanto Kubikiri como su bolso estaban en buenas condiciones. Sin embargo, no estaba tan contento de estar atado a un árbol y de que un molesto hombre tiburón lo aplastara. Más tarde se le ocurrirían muchas cosas que podría haber dicho en ese momento, pero se conformó con lo primero que le vino a la mente. ¿Por qué no estoy muerto?, preguntó Naruto. Kisame ni siquiera perdió el ritmo, porque necesito preguntarte algunas cosas, respondió. Naruto parpadeó, supuso que eso tenía sentido. Pregunta lo que quieras. Kisame comenzó de forma sencilla, agarró a Kubikiri y lo sostuvo frente a Naruto. ¿De dónde sacaste esto? Naruto repasó sus opciones y decidió que este era otro caso en el que se aplicaba su teoría de no mientas a la gente que puede patearte el trasero. Ver capítulo 3, también se dio cuenta de que explicar de dónde obtuvo la espada solo tendría sentido si explicaba por qué había dejado Konoha. Una cosa llevó a la otra, y Naruto pasó los siguientes 10 minutos básicamente resumiendo todo lo que había sucedido en el último mes y algo más. Kisame había estado en silencio todo el tiempo, pero estaba extasiado. Esto sería perfecto. La situación no podría haber funcionado mejor si alguien lo hubiera planeado. El autor se toca los pulgares inocentemente. Te diré algo, dijo Kisame, te daré algo de ayuda con tus atroces habilidades con la espada y te ayudaré a entrar en el sonido oculto para encontrar a Oshigaki Kiran, y todo lo que quiero a cambio es que me ayudes con algo.
Naruto comenzó a decir algo, pero se detuvo cuando notó la sonrisa de Kisame y reprocesó lo que acababa de decir. Fue la respuesta más inteligente que se le ocurrió a Naruto. Entonces, empezó de nuevo Kisame, ¿tenemos un trato, mocoso? Naruto se dio cuenta de que, aunque no hubiera necesitado ayuda para entrar en el sonido, en realidad no tenía otra opción, ya que estaba atado a un árbol y no podía hacer nada. Asintió lentamente. Bien, dijo Kisame con una sonrisa. Cortó las ataduras de Naruto y colocó el cuenco de ramen frente al voraz chico. «Come rápido, mocoso», gritó Kisame mientras le lanzaba unos palillos a Naruto. Itachi salió de la tienda y se dirigió de regreso al campamento satisfecho, le había llevado 3 horas y 43 minutos, pero ya había decidido qué sabores quería. Estaba masticando una barra de crema de chocolate blanco cuando se encontró con la escena de un joven de ojos rojos practicando con una espada gigante en medio de su campamento. Itachi sacó su caja de poki y leyó con atención los ingredientes, pero nada parecía sospechoso. Miró de nuevo, el chico seguía allí, activó su Sharingan y el chico todavía estaba allí. Estaba a punto de introducir uno de sus kunai en el cuello del chico cuando sintió a Kisame aterrizar a su lado. Se giró y miró fijamente a su compañero. Explicar. Kisame luego resumió una vez más el resumen que Naruto le había dado solo unos minutos antes, terminando la explicación con «para que pueda obtener lo que quiere de mi hermano y consigamos un agente confiable en el sonido oculto. Todos se van felices». Itachi pensó por un momento. Por mucho que odiara admitirlo, y definitivamente odiaba admitirlo, Kisame tenía razón. Era raro, pero no inaudito, que Akatsuki trabajara con otros ninjas renegados, y este chico podría ahorrarles muchos problemas. Cada 18 meses, Kisame e Itachi se tomaban un descanso de su trabajo en Akatsuki para visitar a Oshigaki Kiran, el hermano de Kisame. Kisame iba a que le revisaran y arreglaran su espada, e Itachi simplemente iba porque era un descanso de trabajar todo el tiempo. Al final de cada visita, acordaban dónde se encontrarían la próxima vez. Desafortunadamente, los cazadores de niebla habían obligado a Kiran a huir del lugar acordado y buscar refugio en el estrecho oculto. Esto planteó un pequeño problema, ya que era poco probable que Orochimaru dejara que los 2 miembros más fuertes de los 9 Akatsuki entraran a su aldea para una visita rápida con su nuevo mejor herrero de armas. Habían planeado conseguir un Jounin sano para que les entregara un mensaje. Encontrar un escuadrón y matar a todos los miembros excepto uno, luego amenazar al último hasta que hiciera lo que querían. Esto había funcionado antes, pero era complicado y dejaba un rastro. Kisame realmente se preocupaba por su hermano y le preocupaba que este método pudiera ponerlo en peligro. Kisame había sospechado que Naruto podría estar buscando a su hermano tan pronto como vio a Kubiki Ryoucho, y había decidido que sería un agente mucho mejor. En primer lugar, Naruto no tenía ninguna razón, o menos razón, para traicionarlos. En segundo lugar, Naruto necesitaba la ayuda de Kisame y su hermano si quería ser algo más que un aficionado con una espada destartalada. En tercer lugar, tenía una razón válida para estar en la aldea del sonido y hablar con Kiran. La última ventaja, y quizás la mayor, era que Fusichou Naruto no existía. No importaba lo profundo que buscaran o lo lejos que buscaran, nadie sería capaz de encontrar rastro alguno de alguien con su nombre o descripción. No tenía aldea natal, ni amigos, ni pasado. Kisame repasó todo esto y lo único que impidió que Itachi aceptara de inmediato fue que este chico había sido el objetivo de una misión fallida, e Itachi odiaba fallar en las misiones. El consejo había estado molesto con ellos durante semanas. La guerra interna de Itachi finalmente terminó cuando él aceptó trabajar con el mocoso. Después de todo, el chico era ahora un ninja renegado, y si no se ayudaban mutuamente de vez en cuando, las aldeas los matarían uno por uno hasta que nadie tuviera el coraje de irse. La otra razón, y mucho más importante, era que los 2 Akatsuki realmente necesitaban la ayuda de alguien, pero Itachi nunca lo admitiría ante sí mismo. Naruto sabía que los 2 estaban en algún lugar cercano, pero eso no le impidió saltar ligeramente cuando 2 formas emergieron del bosque. Parpadeó. La última vez que se habían visto, Naruto había quedado abrumado por el aura de poder de Itachi, pero resultó que ese efecto disminuía ligeramente cuando no llevaba su capa y llevaba bolsas de compras. Ahora, en lugar de parecer una encarnación de la muerte, parecía una versión más vieja de Sasuke con una adicción al poki. La cena de esa noche fue incómoda al principio. Esto se debió principalmente al hecho de que, poco después de sentarse, Naruto se dio cuenta de algo sorprendente. Los ninjas renegados de clase S eran personas.
Había sido la mayor sorpresa de su vida cuando Itachi encendió una fogata y comenzó a freír un poco de carne en una sartén. Su comida era sencilla, fideos y pollo frito, pero Itachi resultó ser un muy buen cocinero. Naruto se sorprendió de nuevo cuando los dos Akatsuki comenzaron a charlar sobre cosas sin sentido que no estaban relacionadas con la muerte. Al contrario de lo que podría haber pensado, el Uchiha mayor era mucho más hablador que su hermano menor. Después de un tiempo, Naruto se acostumbró a la forma despreocupada en que los dos ninjas letales discutían las comidas del día siguiente entre bocados de pollo. Incluso comenzó a agregar algún comentario ocasional a su conversación. La cena terminó rápidamente y el tema de discusión giró en torno a su tarea. Naruto ahora se unió activamente. Kisame estaba cansado de ver a su hermano correr, pero la única forma de sacar a los cazadores de su rastro era si creían que estaba muerto. Entonces su tarea era doble, tenían que sacar a Kiran de la aldea oculta del sonido sin ser detectado y hacer que pareciera que había muerto de una manera tal que el cuerpo nunca pudiera ser recuperado. Si se produjera un solo avistamiento de Kisame o Itachi, el plan se iría al traste, ya que todos sospecharían de un complot. Desafortunadamente, la conexión de Kiran con los miembros de Akatsuki era mucho más conocida en el mundo de los shinobi que en el mundo de los metalúrgicos. Eso significaba que todo dependería de Naruto. Decidieron que se infiltraría en la aldea como quien era, un joven que buscaba reparar su espada. A diferencia de la mayoría de los líderes de aldeas ocultas, Orochimaru permitía que los Nukenins vivieran en su aldea y la visitaran. Algunos tomaron misiones, otros no, pero Orochimaru pensó que ayudarían si la aldea era atacada. Era como tener una fuerza de defensa libre, gente que luchaba para proteger el sonido no porque les pagaran por ello, sino porque era el único lugar que los aceptaría. Fue triste y brillante al mismo tiempo. Se decidió que Naruto se haría pasar por el hijo de uno de los ninjas de la niebla que se había escapado con Zabuza. Afirmaría que su padre había sido asesinado recientemente. Esta historia, combinada con algunos sobornos, le permitiría entrar en la aldea sin llamar la atención. Los tres continuaron planeando hasta bien entrada la noche, sin saber que en algún lugar lejano se estaba gestando otro plan. Gaara se encontraba frente al Hokage con sus hermanos, dando su informe. A su alrededor se encontraban los pocos habitantes de la aldea interesados en el destino de Naruto. Llevaba hablando poco más de una hora, y desde su primera palabra había conseguido que toda la atención de la sala se centrara en él. Tejió una historia de tristeza y depresión tan oscura que desgarró las fibras sensibles incluso del Jounin más despiadado. Era la historia de un niño destrozado que había venido a ver a la única persona en el planeta que era como él antes de arrojar su vida a las arenas del desierto. Describió la conversación que había tenido con Naruto con todo lujo de detalles, cada palabra, cada expresión facial y cada gesto. Todo era, por supuesto, una completa mentira. Finalmente, terminó diciendo: entonces vi su figura desaparecer lentamente en el desierto. Gaara dio un paso atrás, muy orgulloso de sí mismo. No dudaba de que acababa de pronunciar el mejor discurso angustiado que alguien en la sala había escuchado jamás. Aunque admitió que ver a Rock Lee sollozar y abrazar a su maestro durante una hora lo había desconcertado un poco. Apenas habían pasado unos momentos desde que los Anbu llegaron a su puerta cuando se dio cuenta de lo que Naruto había hecho. Durante todo el camino hasta allí se había preguntado si sería capaz de mentirle a la propia Hokage. Luego vio las fiestas en las calles. Bares que ofrecían licor gratis, enormes carteles ondeando al viento que decían Ding Dong, los demonios han muerto. La mayor parte de Konoha estaba de fiesta. Algunas personas eran indiferentes, y aquí, en esta habitación con él, eran los únicos que sentían incluso un poco de tristeza ante la idea de que Naruto estuviera muerto. Sus ojos vagaron por la habitación. El Hokage había comenzado a llorar en silencio a mitad de su historia y el hombre llamado Jiraiya estaba sosteniendo su mano. El niño Hyuga mayor tenía los ojos fuertemente cerrados y evidentemente estaba tratando de controlar sus emociones mientras su hermana menor, o prima, Gaara no estaba seguro, se aferraba a él, sollozando. Notablemente faltaban el compañero de equipo y maestro restante de Naruto. Gaara lo fulminó con la mirada. ¿Cómo se atrevían estas personas a pensar que tenían derecho a estar tristes? ¿Dónde creían que habían estado cuando Naruto los necesitaba? La gente de esta aldea no merecía la verdad. Gaara siguió enfadada incluso después de que la Hokage se recompuso y le agradeció. Fue culpa de Orochimaru.
En la mente de Tsunade se dedujo que Sasuke se había ido por Orochimaru, y Naruto, a ella le costaba incluso pensarlo, se había suicidado porque Sasuke se había ido, por lo tanto, era culpa de Orochimaru. Tsunade se puso de pie y miró a los pocos reunidos frente a ella. Ha habido, declaró, demasiada tristeza en este pueblo. Tanta que pasarán muchos años antes de que la vida vuelva a la normalidad. Pero en este momento, les pido que sean fuertes y me ayuden a eliminar la fuente de esta tristeza. Tsunade golpeó su puño contra su escritorio, destrozándolo. Quiero que todos los shinobi disponibles sean llamados de cualquier misión en la que estén, desde los Anbu hasta los Genin, los quiero a todos aquí. Se volvió hacia Shizune y le dijo, haz que nuestros estrategas trabajen en un plan. Dentro de un mes, aplastaremos a Orochimaru y su aldea del sonido, y acabaremos con este círculo de tristeza para siempre. La Hokage se giró y salió furiosa de la habitación, dejando a una audiencia atónita detrás de ella. Shikamaru suspiró. Problemático. De regreso en el bosque, Naruto dormía en silencio cerca de la fogata ahora extinguida. Más adentro del bosque, Itachi y Kisame lavaban su ropa en el río a la luz de la luna. Estuvieron en silencio durante los primeros momentos, cada uno con cosas en las que pensar. Itachi miró a su compañero y decidió que necesitaba romper el silencio. Ni siquiera empieces a pensar en eso, Kisame, el consejo nunca nos permitiría tener un dependiente, solo nos retrasaría. Kisame gruñó levemente mientras intentaba quitarse una mancha de sudor de su camisa. Estoy perfectamente consciente de eso, pero mirarlo es como mirar al pasado, ¿no es así, Itachi? Itachi solo pudo asentir. Recordaba bien cómo había sido su primer año como ninja renegado. Había sido duro, y él era un Jounin cuando se fue. Naruto era, en el mejor de los casos, un Chunin. No, sabía muy bien que una vez que Konoha descubriera que Naruto estaba vivo, y lo harían, eventualmente, los siguientes meses probablemente serían los más difíciles de la vida de Naruto, si es que seguía vivo al final de ellos. Kisame interrumpió los pensamientos de Itachi. Al menos podríamos ayudarlo a hacerse más fuerte y enseñarle lo suficiente para sobrevivir. Dijo. Son 3 días hasta el sonido oculto si nos movemos rápido, pero tenemos todo el tiempo que necesitamos, así que ¿por qué no tomarnos 2 semanas y enseñarle algunos trucos? Luego, cada uno toma su camino después de que terminemos en el sonido y el consejo ni siquiera necesitará saber que existe. Itachi no respondió a la sugerencia de Kisame, pero no importó. Ambos sabían que él estaría de acuerdo antes de que las palabras salieran de la boca de su compañero. Se dijo que, si se observaba la sociedad de los ninjas desaparecidos en su conjunto, funcionaba de forma muy similar a una aldea oculta. La información sobre las misiones se transmitía mediante rumores en lugar de pergaminos, pero había rangos definidos y los ninjas mayores a menudo transmitían su experiencia a los más jóvenes. Itachi ahora entendía por qué era así. No porque le gustara Naruto en particular, sino porque al mirarlo, Itachi inevitablemente veía una parte de sí mismo. Bono. Física de espadas gigantes. Tener un conocimiento decente del movimiento de rotación es una necesidad para cualquier espadachín decente. El primer hecho es que la distribución de la masa es muy importante. Cuanto más alejada esté la masa del cuerpo, más energía se necesitará para mover la espada. Pero entonces entra en juego la ley de conservación de la energía. Digamos que quieres hacer girar la espada en un círculo una vez, 360 grados, en un segundo. Y digamos que, si sostienes la espada por el extremo del mango y lejos de tu cuerpo, se necesitan 5 unidades de energía para blandirla. Si sostienes la espada por la parte superior del mango, cerca de la empuñadura de la hoja y cerca de tu cuerpo, solo se necesitarán 3 unidades de energía para mover la espada en un círculo. Pero como la energía nunca puede ser creada o destruida, bajo circunstancias normales, si uno comenzara a blandir la espada con el brazo extendido, dándole 5 unidades de energía, y luego acercara la espada al cuerpo, el movimiento en realidad se aceleraría para compensar. Lo opuesto también es cierto, si inicias un swing cerca de tu cuerpo y luego extiendes el brazo, la velocidad del golpe disminuirá. Nota del autor. Bueno, eso fue extraño. Felicitaciones si lograste pasar el bonus y lo entendiste. Se suponía que este capítulo sería mucho más corto y se combinaría con el siguiente. La historia se me volvió a escapar. Me parece que, con demasiada frecuencia, los personajes poderosos son vistos como dioses que nunca hacen nada más que verse bien y matar cosas. Siempre he pensado que, como los criminales de clase S son, de hecho, personas, probablemente pasen la mayor parte del tiempo haciendo cosas normales para la gente.